Bueno, vamos a comenzar con el programa de hoy. Primeramente queremos agradecer, como siempre, a Editorial El Ateneo, que nos envía unos libros buenísimos. Hoy tenemos uno muy especial, Lo que nadie contó de la tragedia de los Andes. Es junto al doctor neurólogo Conrado Stoll. Usted lo recuerda que hemos estado conversando con él. Una historia apasionante. Lo que nadie contó, el doctor se dedicó a escribir este libro. ¿Qué le parece? Lo compartimos. Hola, doctor Conrado Stoll, ¿cómo está usted? Muchísimas gracias por recibirnos nuevamente. Liliana, un gusto estar con ustedes. Bueno, y he recibido hace poquitos días este maravilloso libro, Lo que nadie contó de la tragedia de los Andes, ¿eh? Un trabajo seguramente de mucha investigación, mucho estudio, ¿no? Bueno, ¿cómo surgió esta idea? Yo sé que, bueno, usted tiene amistad con uno de los sobrevivientes, con Nando Parrando. Exactamente. No lo conocía yo, sabía de la historia, obviamente, me había impactado mucho, aparte escuchándola a los 12 años, quizás impacta más que para un adulto. Eh, lo escuché dar una conferencia, eh, pienso en algo que me llama la atención, que justamente sobreviviera habiendo él tenido, más allá de que es un milagro, ese avión que se desliza por la nieve y tiene una cantidad de sobrevivientes después de chocar contra la cordillera literalmente, ya eso es un milagro, pero en el caso de él en especial, porque estuvo en coma 3 días, aunque ellos creían que estaba muerto, lo Sí. dieron por muerto. Entonces, ahí genero una teoría científica y digo, la mando a la revista científica. Elijo el Lancet como revista líder en publicaciones científicas. Digo la verdad, sinceramente pensé que no lo iban a aceptar. Claro. Pero se ve que el revisor, hay revisores que son los que deciden si aceptan un trabajo científico que se manda a la revista, eh, habrá pensado que la teoría científica era razonable y le pareció muy interesante, la aceptaron. Y en el 2009 se publicó en el Lancet. Ujú. ¿Qué teoría? ¿Qué es? Resumo y lo dejo ahí, Liliana. Eh, el momento del impacto, el asiento probablemente de Nando se desprende. En esa época no había los controles de seguridad actuales. Hoy en día, para que un asiento de un avión se desprenda del piso, es casi imposible. El golpe tiene que tener una aceleración mayor a 9 veces la de la gravedad. En Claro. esa época se desprendía. Al desprenderse, él chocó contra algo con su cabeza. Él recuerda eso y la negrura total, el Ujú. negro total. Entra en coma. Los amigos, todos, la mayoría de los sobrevivientes muy jovencitos y en estado de shock, se ocuparon de atender a los que parecían estar mejor, recuperables. Él pensaron que o estaba muerto o iba a morir. Y lo pusieron en la entrada del fuselaje con los muertos y los que pensaban que eran irrecuperables. Ah. Entonces, tenemos primero un golpe muy severo que le causó una fractura en el cráneo. Hoy en día se puede palpar en el lado derecho del cráneo de Nando irregularidades en el hueso. Y esa fractura se usa hoy en día abrir el hueso de una persona que tiene un golpe en la cabeza, porque con el golpe el cerebro se inflama y Ujú. al tener el cráneo por afuera como casco, ese cerebro inflamado no puede salir. Ese chichón en el cerebro no sale y Sí. aprieta al propio cerebro que llega a matar a las personas. Entonces Ajá. hoy usamos como un tratamiento sacar el hueso del cráneo para que el cerebro se pueda salir, la inflamación pueda salir sin apretar al propio cerebro. Y eso la naturaleza con el golpe y la fractura se lo dio naturalmente. Después, al estar en la entrada del fuselaje, temperaturas bajísimas. La La hipotermia, hipotermia. temperatura baja, se usa para proteger neuronas en personas con accidentes, con trasplantes, con cirugía cardíaca, con ACV. Entonces, baja la temperatura y las neuronas requieren menos oxígeno y pueden sobrevivir más tiempo. Ujú. Además, no le dan agua a los amigos creyendo que está muerto. Y al estar a casi 4.000 metros de altura, la altura deshidrata. El estar en altura deshidrata. Las personas que Sí. viajan en avión se deshidratan porque el avión está presurizado a 2.500 metros. Y él estaba a 4.000 casi. Entonces se deshidrató por la propia altura y porque no le dieron agua. Al deshidratarlo, el cerebro no se hincha. Si a uno le dan agua después de un golpe así, ese agua que a uno le dan contribuye a la inflamación del cerebro. Pero como a él no le dieron, eso se restringió. Y por último, estuvo en coma 3 días. Quiere decir que estuvo como dormido. La gente se va a acordar lo del coma inducido. En el Ujú. traumatismo la gente se la dormía. ¿Por qué? Porque si uno tiene un golpe muy fuerte en la cabeza con Sí. inflamación del cerebro y uno está despierto, delirando, agitado, moviéndose, las neuronas consumen más oxígeno. Es peor.
es Sí, mejor estar tranquilo. la tro- Entonces, en resumen, la naturaleza, por el propio accidente, se fractura el hueso, lo cual da espacio para el cerebro inflamado. Hay hipotermia, lo cual ralentiza el metabolismo de las neuronas, permitiéndole que sobrevivan más tiempo. Ujú. Hay deshidratación, lo cual contribuye a que no haya edema, a que no haya inflamación cerebral. Claro. Y hay un sueño, un coma, que también lo protege por estar tranquilo en ese sueño. Al tercer día despierta, no tuvo secuelas y él fue el que lideró la caminata que sacó, rescató a sus 15 compañeros sobrevivientes. Entonces, por eso lo llamamos lo que nadie contó de la tragedia de los Andes, el otro milagro. El Un milagro. milagro fue que Exacto. el avión chocara y pudiera haber algún sobreviviente. El Claro. otro milagro es que la naturaleza le dio un tratamiento en 1972 que aún no se había desarrollado para la medicina. Esto apareció después de esos años, pero realmente fue un milagro. Qué bárbaro, sí, realmente es un milagro, sí, 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 porque que apareció después de esto que pasó, que estudiaron. Fíjese cómo a veces tienen que pasar las cosas para, bueno, siempre hay algo nuevo en la medicina que hay que investigar, ¿no? Científicamente. En 1990, a ver, desde hace 5.000 años se hacían trepanaciones en el cráneo, se han descubierto cráneos con 5.000 años de antigüedad. Los incas, hace 1.000 años, muchísimo, trepanaciones en el cerebro por heridas, como tratamiento para heridas, o porque la persona tenía migraña o epilepsia y el chamán, el médico de la tribu creía que con una trepanación, un orificio en el cráneo lo iba a mejorar. O sea, se han usado por años, pero en el año 90 se vuelve a probar médicamente y los alemanes, en el sur, en Heidelberg, confirman que efectivamente, por ejemplo, en el ACV, cuando hay un ACV muy grave, sacar gran parte del cráneo le permite al cerebro con el ACV salir hacia afuera y no causar la muerte del paciente por ese aumento de presión. Entonces Claro. se confirmó en 1990, 20 años después del accidente, que el sacar el cráneo era una cosa positiva. Y la hipotermia, se han hecho estudios hasta recientemente para ver qué efectos tiene bajar la temperatura. El cuerpo humano 36 y pico normalmente, se baja a 33, 34, 32 durante 2, 3 días, no más, Ujú. para proteger al cerebro o al cuerpo en general en ciertos casos, en ciertas enfermedades que pueden ser desde sepsis, infecciones a otras. Entonces quiero decir, sí, se ha confirmado años después de lo que le pasó a Nando, que estos tratamientos efectivamente eran una cadena de pequeños milagros que antes de que se aplicaran formalmente en la medicina, o sea, si a él lo hubieran tratado en un sanatorio, en un hospital de la época, quizás le habrían dado líquido, lo habrían tratado de una forma, normalizado la temperatura y quizás se moría. Todo lo que le pasó por esta cadena de eventos, de sucesos tan increíble, probablemente contribuyó a salvarlo. Claro, como usted decía, casualidades de suerte, ¿no? Casualidades de suerte. Es, Y después que él, bueno, despertó y que usted dice, sí, fue el que acompañaba a todos sus compañeros, ¿no? Ahí, ¿qué otros aspectos en su cuerpo tuvo, además del cerebro? ¿Tuvo otras lesiones, algo que, que le impedía caminar? interesante porque no, el daño fue en el cráneo. De hecho, él estaba en la última fila. El avión se partió Ujú. y atrás de él había aire. Él estaba justo en la última fila donde se parte el avión, donde se quiebra el avión al golpear contra la cordillera. Fue un error de cálculo del copiloto que pensó que ya estaban en una zona, había tormenta, entonces no se Había veía todo. bien. Sí. Claro, habían salido de Mendoza con tormenta a las 2 de la tarde, pero no había aire claro, no veían nada para abajo. Y en el cálculo, acordémonos que en esa época no había GPS, entonces en un cálculo con brújula, con reloj, con mapa, una cosa bastante imprecisa. El Ujú. copiloto pensó que ya estaban del otro lado de la cordillera, que la habían atravesado y que tenían que empezar a bajar para aterrizar en Chile. Entonces de repente empiezan a bajar y cuando pasan las nubes se encuentran que en vez de aire claro con un camino libre hacia la pista de aterrizaje en Chile, se encuentran lleno de picos de la montaña porque no estaban donde creían que estaban. Claro. Y ahí es donde, con turbulencia y unos segundos después y gran desesperación, chocan contra un pico que parte el avión y esa especie de torpedo que Ujú. queda en la parte de adelante, que Nando estaba en la última fila, como dije,
se desliza 2000 metros por la nieve, otro milagro, porque podría haber habido otros picos o chocar contra una montaña, imposible sobrevivir. Pero no, ese pedazo de avión fracturado cae sobre una pista natural de nieve de 2 kilómetros de largo, se desliza durante casi un minuto hasta que choca contra un amontonamiento de nieve, una pared de nieve y rocas, y se frena. Y la parte del frente, por supuesto, se arruga como un acordeón, por eso mueren el piloto y el copiloto, pero todos los que estaban sentados en los primeros asientos hasta la fila de Nando, muchos, perdón, no todos, pero muchos de los que estaban sobreviven. Después Claro. vino la avalancha a las 2 semanas, que murieron más, pero quedan de 45 que viajaban, que sobrevivieran 16 después de 72 días sin agua, tenían que derretir nieve para poder tomar Para agua, tomar agua. sin comida, sin, realmente, si uno no llama esto milagro, ¿cuál es un milagro, no? Claro. ¿El cuerpo cuánto tiempo puede durar solamente tomando agua? Buen punto, muy buen punto. El concepto, siempre se dice 2 litros de agua, 2 litros de agua. La Sí, respuesta de cuánta necesitamos depende de si soy hombre, mujer, si tengo 10 años, si tengo 80 años, si hago un deporte extremo, si no hago deporte extremo, si vivo en un lugar frío, si vivo en un lugar caliente. Depende de claro. muchísimas cosas. Pero en realidad, en guías de los Estados Unidos donde se aconsejan para vida sana, hablan de 3 litros por día, 3 litros. Está 3 litros por día. Y cuidado, porque a 4000 metros de altura, como dije antes, uno se deshidrata naturalmente, más allá de que tome o no tome agua, y si alguien, por ejemplo, para exagerar, está subiendo al Everest a 6000, 7000, 8000 metros, uno necesita 6, 7, 8 litros de agua por día. Por ¿Y día. cuánto se puede vivir sin agua? Ahí viene otra parte interesante del milagro. Porque si la hipotermia hubiese seguido más de 3 días, probablemente lo que lo salvó y protegió las neuronas lo habría matado. Nadie Claro, puede estar con hipotermia 5 días. claro. La deshidratación, así como el no tomar agua y estar a la altura lo salvó porque no se inflamaba el cerebro al no darle agua, si hubiera estado sin tomar agua más de 3 días, se moriría por la deshidratación. Porque esa es la respuesta a su pregunta, Liliana. Claro. El cuerpo humano, el ser humano, dura unos 3 días sin tomar agua. Hay infinitas historias de naufragios, los náufragos teniendo que tomar la sangre de pájaros que podían agarrar o de peces, o una famosa historia de un italiano corredor de maratón que se perdió en el Sahara en una maratón y sobrevivió tomando la sangre de murciélagos que encontró en un templo y de víboras, etcétera. O sea, el ser humano más de 3 días no sobrevive sin agua. Claro. Usted también en alguna parte de la investigación habla algo sobre algo que está de moda, ¿no? En distintos países, sobre los baños en agua helada. Que por ahí yo lo he charlado así y dicen, es bueno, bueno, en Argentina no está dado, ¿no? Pero dicen que puede afectar el corazón. ¿Qué opinión le merece? Esos baños Buenísima. en hielo, en Bueno, hielo. muy buena la pregunta, porque hablando de hielo, el que creó esto es el hombre de hielo, al que llaman el hombre de hielo, el señor Sí, Wim Hof, sí. un holandés. Es el método Wim Hof, que él lo hacía desde muy joven, y cuando su mujer murió de cáncer a los 35 años, él dice que esto lo ayudó a superar esa pérdida. El Ujú, método Wim Hof es bañarse en agua helada, helada. Él tiene el sí. récord mundial, estuvo 2 horas en una tina con agua y hielo, lleno de hielo, cubierto de hielo. Ha corrido media maratón descalzo en traje de baño, en la nieve. Eh, pero el método es estar en agua helada con meditación y con hiperventilación, una técnica respiratoria, hiperventilando, meditando y temperaturas muy bajas. Pero la respuesta, Liliana, si esto es bueno o malo, lamentablemente voy a tener que dar a la audiencia una respuesta intermedia, ni sí ni no. ¿Por qué? Porque se han hecho muchos trabajos que han mostrado beneficio y hay Sí. otros que no han mostrado beneficio. Y la realidad, porque los he leído, es que los métodos de cómo se hicieron esos trabajos científicamente no es bueno ninguno. Entonces Ah, realmente no se puede contestar. La respuesta sería esta, personal mía. Uno tiene que evaluarse, que esté bien, que no tenga ninguna enfermedad coronaria, de arterias o una enfermedad que uno no sepa que tiene. Si una persona sabe que está sana, no es malo el estímulo producido por agua fría. Tampoco es hacer el agua helada de 2 grados, ujú, como se usa muchas veces. Puede ser agua que tenga 8 grados, 10 grados, un tiempo moderado, pero no es estimulante, libera transmisores cerebrales que estimulan positivamente, que pueden mejorar el sistema inmune, esta es la hipótesis,
el sistema inmune, el ánimo, el humor. Ujú. Así que no le veo un lado negativo en una persona que sepa que está sana, lo Está haga de forma, sana. Y con todos los controles, por supuesto, ¿no? Eh, obviamente, como siempre. exacto. Bueno, también en una parte final del libro, también justamente sobre relacionado con esto de Nando, se hablaba mucho de, bueno, de cuántas horas tenemos que dormir, qué nos puede afectar, ¿no? En el no dormir. Hay mucha gente que uno se encuentra, gente mayor, que no quieren tomar medicación para dormir y porque el médico se los da porque lo necesitan. Y bueno, ¿qué lleva no poder dormir bien? Pasar noches y noches con mucho insomnio. ¿Qué nos puede afectar en la salud? Buenísimo punto, buenísimo. Empiezo con el resumen final, que es decir, si una persona no duerme, eso hace daño. Esto aumenta el riesgo de infarto, esto aumenta el riesgo de ACV, esto aumenta el riesgo de demencia. Ujú. Literalmente, como lo estoy diciendo, porque durante el sueño filtramos proteínas que son dañinas para las neuronas, que hacen daño, entre muchas otras cosas. Se repara el sistema osteoarticular, se fijan memorias, se procesan emociones, Ujú. se mejora el sistema inmune. Ocurren una cantidad de cosas del sueño. Entonces, conclusión, en la balanza es mucho mejor tomar medicación, por supuesto que supervisada por un médico, Exacto. tomar medicación que me permita dormir 7 a 8 horas, que decir yo no tomo medicación y duerme 5 horas. Definitivamente 5 horas hace mal. Ahora, con respecto a Nando, el dormir, el estar en coma 3 días, lo protegió. Pero yo Ujú. al final del libro hablo del opuesto, de no dormir. Y la relación con ellos es muy fuerte. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que tenían era que no podían dormir. Y la pregunta lineal es, ¿cómo puede ser? Chicos de 19, 20, 22 años, que es la edad que tenían la mayoría, salvo uno de 34, todos tenían entre 19 y 24 años. ¿Cómo puede ser que no duerman? Los chicos de esta edad duermen hasta parados. Bueno, el frío era tan tremendo, que no podían conciliar el sueño por el frío, más allá de que, por supuesto, tenían hambre, a veces tenían sed, porque no, probaron primero de tomar agua metiéndose hielo directamente o nieve en la boca, pero vieron que se lastimaban. Entonces Ujú. después la derretían, pero el día que no había sol no podían derretir agua. Y ya dije que tenían que tomar más de 2 litros por día. Entonces, muchas cosas hacían que no pudieran dormir. Y la falta de sueño ya está estudiado. La NASA ha estudiado que una persona que permanece despierta 15 horas ya cuando maneja es como si hubiera tomado por lo menos una copa de alcohol. El Claro. haber estado despierto 15 horas y manejar después de eso. Si uno está privado de sueño, es peor que manejar alcoholizado. Sí, En sí. Estados Unidos está calculado los decenas de miles de accidentes por falta de sueño que hay de tráfico, me refiero de vehículos, por falta de sueño y eventualmente se puede morir. De hecho, la falta de sueño se usa como tortura. Es una tortura. No se usa la palabra tortura, porque el sufrimiento, dicen, eso es una convención que se usa que está mal, porque es una tortura y sabemos que una persona, si uno se la deja sin dormir una cierta cantidad de días, empieza a delirar, va a tener alucinaciones y puede tener convulsiones y muerte. Y de hecho, cierro con esto, hay una enfermedad que en varios países del mundo, pero se detecta en Italia, en una familia de Italia, porque era hereditaria, se heredaba, en que Ujú. a partir de los 30 años empezaban a dormir menos y menos y menos, y en pocos años dormían cero y se morían por Claro. no dormir. Uno de estos últimas personas en los años 90 donó su cerebro, el cerebro llegó a Estados Unidos y se descubrió que era causada por lo que se llama priones, que son proteínas anormales que destruían el cerebro literalmente, y el primer síntoma que producían era la incapacidad para dormir. O sea Claro. que el dormir es fundamental y ellos no podían dormir por el frío tremendo que tenían. Claro, o sea que hay varias causas por las cuales se puede llegar al insomnio, ¿no? Por ahí frío, por ahí, qué sé yo, irritabilidad, nerviosismo, preocupaciones también de la gente, de lo que tiene que hacer al otro día. Son varias causas que pueden llevar al insomnio, ¿no? Y por eso, para tratar el insomnio, ya dije, si hace falta usamos medicación, pero antes de indicar la medicación, vemos porque por ahí un paciente duerme en un cuarto que tiene demasiada temperatura o Claro, demasiada baja temperatura, o claro. que tiene mucha luz, Hay que o que buscarlo. la cama, el colchón están en muy mal estado. Hay que mejorar toda esa parte, llamémosla higiénica, en que Ujú. esté las condiciones de confort de la persona sean buenas. Y si en esas condiciones hay insomnio, que los adultos, la verdad, una alta proporción de personas de más de 40 años
o no se pueden dormir, que es el insomnio de conciliación, o se despiertan demasiado temprano, o se despiertan muchas veces durante la noche. Pero Claro. cualquiera sea el tipo de insomnio, si uno ha mejorado todas esas cosas que usted decía, la ansiedad, hacer terapia, tratar la ansiedad, la angustia, la depresión, pero si uno ha controlado todo eso y la persona sigue sin dormir, hay que sí, se puede medicar y no hay ningún riesgo. Hacer un control, exacto. Bueno, doctor, volviendo al libro, ¿ya lo presentó? Sí, hubo una presentación en la editorial del Ateneo, en el auditorio del Ateneo, fue muy Y linda, muy linda toda la gente respuesta de la vino, muy, gente. muy emotivo, la verdad que muy emotivo, perdón, tuvo Nando presente, Nando escribe el prólogo del libro, Ah, buenísimo. mandó mandó un video con unas palabras, el moderador de la presentación que estaba presente era José del Río, el periodista de La Nación Más, hubo algunas preguntas al final, fue la verdad emotivo y es un tema apasionante que mezcla realmente tragedia, pero también el lado positivo del milagro y ver lo que es la El fortaleza milagro, humana. realmente. Bueno, también hicieron la película. La película está tal cual, se lo han contado ellos, o por ahí, bueno, como decíamos, como yo hice una nota con los 33 mineros que tenían un poco de Hollywood, ¿no? La película había que ponerle partes más que le llame más la atención a la gente. ¿Usted qué piensa de la película que se realizó? Hubo una original que se llamaba Viven, como el libro Viven, que fue el famoso, el actor era Ethan Hawke, que respetaba bastante todo, y esta última es La Sociedad de la Nieve, basada en un libro que se escribió y Sí. que la hizo un director español, Bayona, y tiene una licencia, digamos, en que la relata, toda la historia la relata Numa Turcati, que es uno de ellos, pero que no sobrevivió. Es el Ajá. último que murió. Se lastimó, se infectó esa lesión, fue el último en morir, y en la película él relata. Yo sé que ellos estaban satisfechos con la Con la película y de película. hecho fueron consultados absolutamente. Ujú. Así que esa película que está en uno de los canales de streaming, La Sociedad de la Nieve, está hecha con rigor y avalada, como el libro que te escribe el prólogo Orlando Parrado, porque Claro. obviamente avala lo que se dice, avalada por ellos en la rigurosidad de lo que se muestra. Bueno, doctor, muchísimas gracias siempre por atendernos y por siempre. ¿Está preparando algún otro proyecto para el año próximo? ¿Ya está escribiendo algo nuevo? Piedad, piedad, ya acabo de terminar este. Fue un trabajo enorme porque hace tres Tremendo. años presenté un trabajo para prevención, para no tener infarto. El Ah, libro a mí no me va a pasar. sí, ese Eh, ya lo entrevisté la otra vez. Ese Hace está tres buenísimo años, también. ahora terminé este y proyectos, por supuesto. Tenemos nuestra Siempre. unidad CB, hacemos ensayos clínicos para probar nuevos medicamentos para enfermedades, Ah, para buenísimo. avanzar en el tratamiento de enfermedades. Tenemos una clínica de longevidad, porque la idea es, Liliana, que cumplamos 99 años, 100 años con buena calidad de Con buena vida, es calidad de decir, vida. con función Exactamente. cognitiva bien y una función física, una capacidad física buena. Y Claro. eso lo tenemos en la clínica de longevidad. Así que sí, hay muchos proyectos. Qué lindo, ¿no? La clínica de la longevidad. Fantástico. También podríamos charlar el año que viene algo sobre esto. Vemos. Está muy bueno. Doctor, muchísimas gracias como siempre. Bueno, los saludamos ya para fin de año. Felices fiestas, que lo pasen muy bien y que comencemos bien todo el 2025. La mejor Un manera. gran ¿Sí? saludo para ustedes también, un enorme saludo y buen año. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.